El vasto océano de Nereida 7 parecía una sombra infinita desde la órbita. Bajo un cielo perpetuamente nublado, el agua reflejaba un resplandor tenue, iluminada solo por la bioluminiscencia de sus habitantes. Desde el puente de mando de la Odyssey hecho, el Dr. Kinarren observaba el planeta mientras ajustaba las últimas configuraciones de la Vissal Boyer, su submarino de exploración personal. Kin había soñado con este momento desde que los escáneres iniciales del planeta detectaron anomalías en las profundidades. Sabía que no solo se trataba de fauna exótica, algo en su interior le decía que estaba cerca de encontrar algo monumental. Había arriesgado su reputación más de una vez por teorías descabelladas, y esta misión no era diferente. Si me equivoco, volveré a la Tierra como el loco que buscó sirenas espaciales, bromeaba con su tripulación. Pero en el fondo, su instinto no le había fallado antes, y no sería esta la excepción. Sin pérdida de tiempo, abordó el Abyssal Voyager. La nave era un prodigio de la ingeniería humana, construida para soportar presiones extremas y equipada con sistemas de armas ligeras, aunque diseñadas más para defensa que para combate. Mientras descendía, la luz del sol desaparecía rápidamente, reemplazada por destellos irregulares de criaturas bioluminiscentes que danzaban a su alrededor. Cada vez que veía una nueva especie, no podía evitar grabar una nota: camuflaje, comunicación o apareamiento. Al llegar a los 9,000 metros de profundidad, las lecturas del sonar detectaron algo inusual, una señal de movimiento que no coincidía con ningún patrón conocido. Curioso, demasiado grande para ser un pez, demasiado ágil para ser un vehículo. Activó los focos delanteros y escaneó el agua frente a él. Nada. Y entonces, lo vio. Flotando en la penumbra, una figura humanoide emergió lentamente de las sombras. Su torso parecía casi humano, pero estaba cubierto por una piel translúcida que brillaba con tonalidades iridiscentes. Un cabello ondulado flotaba a su alrededor como un halo oscuro, y sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una inteligencia que lo dejó sin aliento. La criatura se acercó con movimientos elegantes, impulsándose con una cola musculosa rodeada de aletas finas como alas de mariposa. «Dios, esto no puede ser real», murmuró Kin mientras grababa frenéticamente. Cada centímetro de la criatura parecía diseñado para la vida acuática, y, sin embargo, los rasgos humanoides eran inconfundibles. Es un híbrido, una mezcla de mamífero marino y humanoide alienígena. He found an alien mermaid with mammalian traits, and dove deeper for science. Sussurro, completamente absurdo. La criatura extendió una mano hacia el casco del submarino y lo golpeó suavemente, como si probara qué tan sólido era. Emitió un sonido, una mezcla de clics y tonos bajos que reverberaron a través del agua, activando los sensores acústicos de la Vissal Voyager, quien intentó responder mediante pulsos sónicos, imitando su ritmo. La criatura inclinó la cabeza, curiosa, antes de girarse bruscamente y nadar hacia la oscuridad. «Espera», dijo Kin instintivamente, como si pudiera entenderlo. Contra todo protocolo y juicio lógico, siguió a la criatura. No había llegado tan lejos para detenerse ahora. El sonar comenzó a parpadear con alarmas. Una señal masiva se movía hacia él desde el abismo. Activó los focos una vez más y se encontró cara a cara con una máquina colosal, un dron autónomo, armado con lanzas energéticas y protegido por placas metálicas. El leviatán mecánico se deslizó con movimientos lentos pero amenazantes, escaneando todo a su paso. Kin entendió de inmediato: alguien más estaba aquí, y no eran bienvenidos. La criatura regresó inesperadamente, colocándose frente al dron. Emitió un canto agudo que resonó como un eco en las profundidades, distrayendo a la máquina el tiempo suficiente para que Kin maniobrara su submarino hacia una grieta cercana. Desde allí, observó cómo la criatura utilizaba su agilidad para confundir al dron, guiándolo hacia un campo de columnas volcánicas que expulsaban burbujas de gas. La máquina se desorientó brevemente, y en ese instante, la criatura volvió hacia Kin, instándole con movimientos rápidos a seguirla. Tras unos minutos de nado frenético, llegaron a una cueva submarina cubierta de corales fosforescentes. El lugar parecía vibrar con una energía propia, y Kin apenas podía creer lo que veía. Las paredes emitían una luz pulsante, casi como un latido.
La criatura nadó hacia el fondo, pero no antes de girarse para mirarlo una vez más, como esperando que la siguiera más allá de la entrada. King dudó. Estaba agotado. Su mente luchaba por comprender lo que había vivido en tan poco tiempo. Pero algo en la expresión de la criatura, una mezcla de urgencia y curiosidad, le dijo que esto apenas era el comienzo. Cuando finalmente decidió adentrarse en la cueva, comprendió que había cruzado un umbral, no solo físico, sino también mental. Las profundidades de Nereida 7 no eran solo un océano alienígena. Eran un portal a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El Abyssal Voyager avanzaba lentamente a través de la cueva, rodeado por la bioluminiscencia pulsante de los corales vivos que cubrían las paredes. Cada tanto, Kinarren miraba hacia los monitores, donde las lecturas continuaban sorprendiendo, niveles de energía inusualmente altos, una temperatura estable en contraste con el entorno abismal y patrones acústicos que su equipo aún no lograba descifrar por completo. Lyra, como Kin había decidido llamar a la criatura alienígena, nadaba a su lado con movimientos fluidos. De vez en cuando, se detenía y emitía una serie de chasquidos y cantos melódicos que resonaban en el agua, como si estuviera comunicándose con las mismas paredes de la cueva. Kin comenzó a notar algo extraño. Los patrones luminosos del coral respondían a los sonidos de Lyra, brillando en sincronía con su canto. «¿Esto es tecnología o biología?», murmuró para sí mismo, tomando notas en su terminal. Por más que intentara analizarlo, todo indicaba que esta sociedad no diferenciaba entre ambas. La cueva finalmente se abrió hacia un vasto espacio submarino. Lo que Kin vio le robó el aliento: una ciudad sumergida. Torres construidas de coral vivo y estructuras translúcidas se alzaban desde el lecho marino, irradiando una luz tenue que iluminaba el entorno. Corrientes de agua canalizadas atravesaban la ciudad, moviendo organismos luminosos que parecían cumplir funciones específicas. Todo estaba diseñado para integrarse con el entorno, un equilibrio perfecto entre naturaleza y creación. Lyra emitió un nuevo canto, y de las sombras emergieron más criaturas como ella. Los nerídicos, como los llamaría después, se acercaron con cautela, observándolo con sus ojos grandes y brillantes. Había diferencias notables entre ellos. Algunos eran más grandes y musculosos, mientras que otros parecían más delicados, con patrones lumínicos intrincados recorriendo sus cuerpos. Uno de ellos, más imponente que los demás, se adelantó. Su piel reflejaba una luz dorada, y su rostro irradiaba autoridad. Kin levantó las manos en señal de paz y activó su módulo de comunicación para intentar transmitir un mensaje básico en tonos sónicos. El líder respondió con un canto grave y resonante que hizo vibrar el casco del submarino. Aunque Kin no podía entender las palabras, el mensaje era claro. Era un visitante, un extraño, pero no necesariamente un enemigo. De pronto, el tono cambió. Una vibración grave recorrió el agua, como un trueno lejano. Los nerídicos levantaron la cabeza, alertas, y comenzaron a moverse con rapidez. El líder, que Kin decidió llamar Erin, emitió un canto agudo que resonó por toda la ciudad. La bioluminiscencia de las torres cambió de color, de azul suave a un rojo pulsante. Una alarma. Kin revisó los sensores del Abyssal Voyager y lo vio. Un enjambre de drones mecánicos avanzaba hacia la ciudad desde las profundidades. Eran máquinas del mismo diseño que el Leviatán que había encontrado antes, pero estas eran más pequeñas y rápidas, diseñadas para el ataque. «No están solos aquí, están siendo cazados», murmuró Kin, recordando las palabras codificadas en el canto de Lyra. Su intuición había sido correcta. Los nerídicos no eran los únicos habitantes de este mundo. Erin y los demás comenzaron a movilizarse. Algunos nerídicos nadaron hacia las torres, activando sistemas de defensa que lanzaban pulsos eléctricos en el agua. Otros formaron grupos para enfrentarse directamente al enemigo. Kin, consciente de que no podía quedarse como un mero observador, activó los sistemas defensivos de su submarino. Aunque no era una nave de combate, el Abyssal Voyager estaba equipado con lanzadores de pulsos sónicos y pequeñas cargas explosivas diseñadas para perforar roca, ahora improvisadas como armas. La batalla estalló en un caos controlado. Los drones atacaban con rayos energéticos que cortaban el agua con un destello cegador, pero los nerídicos se movían con una coordinación impresionante.
Lyra, que parecía más ágil que la mayoría, nadaba en círculos alrededor de los drones, emitiendo cantos que generaban ondas sónicas capaces de desorientar a las máquinas. King se unió al esfuerzo, lanzando cargas explosivas que explotaban cerca de los drones, creando turbulencias que dificultaban su movilidad. Sin embargo, la oleada de enemigos parecía interminable. A medida que avanzaban, comenzaron a apuntar no solo a los nerídicos, sino también a las estructuras de la ciudad. Los corales, que parecían vivos, comenzaron a oscurecerse y apagarse a medida que los drones atacaban. Erin nadó hacia el submarino de King y golpeó el casco con fuerza, señalándole hacia el centro de la ciudad. Allí, una torre más alta que las demás brillaba con una luz intensa. King comprendió rápidamente. Era una especie de núcleo energético, y los drones estaban dirigiendo sus ataques hacia él. Claro, es su corazón, lo necesitan para mantener todo esto funcionando. Decidido, King impulsó el Abyssal Voyager hacia la torre, atrayendo la atención de varios drones en el proceso. Utilizó sus últimos proyectiles para derribar a los enemigos que lo perseguían, pero su submarino sufrió daños en el casco. Justo cuando parecía que los drones lo superarían, Lyra apareció, creando una onda de choque sónico tan poderosa que partió a los atacantes en pedazos. La batalla terminó, pero a un costo alto. Varios nerídicos habían caído, y partes de la ciudad estaban gravemente dañadas. King, sin embargo, comprendió algo vital. Los drones no eran simplemente guardianes, sino herramientas de un enemigo externo, los Ayat, una especie que explotaba mundos como Nereida 7 para extraer sus recursos. El ataque era solo el comienzo. Lyra y Erin lo llevaron al núcleo de la ciudad, donde un sistema de corales proyectó imágenes holográficas. King vio un registro histórico de los Ayat y cómo habían llegado al planeta tiempo atrás. Ahora, él y los nerídicos estaban unidos por la misma lucha. La pregunta no era si podían defenderse, sino si sobrevivirían a lo que estaba por venir. La ciudad de los nerídicos se encontraba en estado de recuperación tras el ataque de los drones mecánicos. Aunque las defensas habían resistido, era evidente que no podrían soportar otro asalto de esa magnitud. En el centro del consejo de la ciudad, el líder Erin expuso la situación ante King y los demás nerídicos. Los hologramas proyectados desde las estructuras vivas mostraban una vista detallada de un artefacto, el núcleo de Borax, una fuente de energía ancestral oculta en las profundidades de una fosa submarina. Según Erin, este núcleo no solo alimentaría las defensas de la ciudad, sino que también podría activar un escudo planetario que protegería a los nerídicos de los invasores Ayat. Sin embargo, había un problema: la fosa de Borax era una zona prohibida. Las leyendas hablaban de un guardián colosal que habitaba allí, una criatura que había destrozado a todos los que intentaron acercarse al núcleo. King, incapaz de dejar pasar la oportunidad de salvarlos, se ofreció voluntario para liderar la expedición. Si esto puede ayudar a defendernos, vale la pena intentarlo, dijo, aunque no pudo ignorar el peso en su pecho al pensar en los peligros que le esperaban. Lyra insistió en acompañarlo. Si vas solo, no sobrevivirás, parecía decirle con sus gestos y cantos. King no discutió. La alianza entre ambos ya había demostrado ser vital, y su vínculo era cada vez más fuerte. El Abyssal Voyager, ahora reparado con la ayuda de la tecnología orgánica de los nerídicos, descendió junto a Lyra hacia la fosa de Borax. A medida que se acercaban, la presión aumentaba y la oscuridad se volvía absoluta. Solo la bioluminiscencia de Lyra y los sensores del submarino rompían el velo de sombras. En las pantallas de King, los datos mostraban algo inquietante. El lecho marino parecía moverse, pero no eran corrientes ni organismos pequeños. Algo más grande, algo masivo, estaba abajo. De repente, el sonar emitió un chillido estridente. King giró los controles justo a tiempo para evitar ser aplastado por una gigantesca cola mecánica que surgió de las profundidades. El leviatán de abismo había aparecido. La criatura era una amalgama de biología y tecnología. Su cuerpo mecánico estaba cubierto de placas irregulares que parecían coral petrificado, y cada movimiento emitía un sonido como el rechinar de metal oxidado. Pero lo más aterrador eran sus ojos, dos esferas brillantes que parecían escanearlo todo. Cada destello era un indicador de su capacidad letal. King lanzó los propulsores del Abyssal Voyager al máximo,
esquivando los embates de la criatura. Mientras tanto, Lyra nadaba alrededor del Leviatán, emitiendo un canto hipnotizante que parecía alterar su comportamiento. Por un momento, la bestia se detuvo, como confundida. Kin aprovechó la oportunidad para disparar un pulso sónico directo al punto donde se unían las placas de su cuerpo. El Leviatán rugió, sacudiendo todo el entorno submarino. Una corriente de burbujas ascendió como un muro impenetrable. Kin apenas podía mantener el control del submarino mientras la criatura giraba y se lanzaba hacia ellos con una furia renovada. Kin y Lyra se replegaron hacia un campo de columnas volcánicas que rodeaban la entrada al núcleo. Estas formaciones liberaban burbujas cargadas de metano, creando una turbulencia natural. Kin tuvo una idea. Si puedo sobrecargar los depósitos de energía del Abyssal Voyager, podríamos provocar una explosión controlada que debilite al Leviatán lo suficiente para acabar con él. Pero necesito tiempo. Lyra pareció comprender. Se lanzó hacia el Leviatán, emitiendo un canto tan agudo que hizo vibrar los sensores del submarino. La criatura respondió con un ataque violento, persiguiéndola entre las columnas. Kin aprovechó la distracción para colocar pequeñas cargas explosivas en las estructuras volcánicas, asegurándose de que el impacto amplificara el daño. Cuando todo estuvo listo, Kin transmitió un pulso sónico hacia Lyra, una especie de llamada que ella entendió de inmediato. Nadó hacia él, el Leviatán siguiéndola de cerca. Kin activó las cargas. La explosión fue espectacular. Las columnas colapsaron, atrapando al Leviatán bajo toneladas de roca y liberando una nube de burbujas tan densa que oscureció todo a su alrededor. Por un momento, Kin pensó que había acabado con la criatura. Pero entonces, una garra metálica emergió de los escombros, seguida por la cabeza del Leviatán. Estaba herido, pero no derrotado. Lyra, sin dudarlo, lanzó un canto más profundo y grave, como si llamara a las corrientes mismas. De las sombras surgió una ola que golpeó al Leviatán con fuerza implacable, llevándolo de nuevo al abismo. Con el Leviatán derrotado, al menos temporalmente, Kin y Lyra finalmente llegaron al núcleo. La estructura era deslumbrante, una esfera luminosa rodeada por anillos de coral que flotaban en un patrón gravitacional propio. Al acercarse, el canto de Lyra se intensificó, como si estuviera hablando con el núcleo. Lentamente, los anillos comenzaron a girar más rápido, liberando pulsos de energía que hicieron vibrar el Abyssal Voyager. Kin registró todos los datos que pudo mientras Lyra se conectaba al núcleo, absorbiendo su energía y proyectando un mapa holográfico. Era un sistema de defensa planetario, una herramienta para repeler cualquier amenaza externa. Pero también requería un sacrificio. Activar el sistema agotaría gran parte de la energía vital de los nerídicos. Kin sabía que no tenían otra opción. Mientras preparaba el regreso a la ciudad, no pudo evitar mirar a Lyra, preguntándose cuánto estaría dispuesta a dar para salvar a su pueblo. «Esto no ha terminado», dijo, mirando las lecturas de los sensores que indicaban actividad mecánica en el horizonte. Los Ayat sabían lo que habían hecho, y regresarían con toda su fuerza. De regreso en la ciudad de los nerídicos, la tensión era palpable. Las torres bioluminiscentes proyectaban patrones rojos de advertencia, y los cantos melódicos que solían resonar en la ciudad ahora eran agudos y alarmantes. Los Ayat no tardarían en lanzar su ataque final. Kin Arren, exhausto tras el enfrentamiento con el Leviatán, revisaba junto a Erin y Lyra los datos que había extraído del núcleo de Borax. El sistema de defensa planetario estaba casi listo para ser activado, pero requería una cantidad masiva de energía para proteger la ciudad y las profundidades del planeta. Lyra insistió con gestos y cantos que los nerídicos tenían un último recurso, un canto de guerra, una técnica antigua que podía amplificar la energía del núcleo a través de las vibraciones sónicas generadas por su pueblo. Sin embargo, el costo era altísimo. Cada nerídico que participara en el canto perdería parte de su energía vital. ¿No hay otra forma?, preguntó Kin, mirando a Erin. Pero el líder solo inclinó la cabeza solemnemente. Para los nerídicos, sacrificar la vida por su comunidad era una decisión honorable. Kin sintió un nudo en el estómago. No podía aceptar que tantos murieran, especialmente Lyra, quien había sido su aliada y guía. Antes de que pudiera protestar más, el sistema de defensa detectó la llegada de la flota Ayat.
A través de los hologramas proyectados por el núcleo, Kim vio las sombras de las enormes naves de los invasores acercándose desde las capas superiores del océano. Estas máquinas alienígenas eran masivas, cubiertas de placas negras que absorbían la luz, y estaban acompañadas por un nuevo enjambre de drones mecánicos. «No hay tiempo. Si no hacemos esto ahora, la ciudad caerá», dijo Kim, ajustando los controles de su submarino. La primera oleada de drones llegó como una tormenta. Kim, pilotando el Abyssal Voyager, lideró una ofensiva inicial junto a los defensores nerídicos. Los cantos sónicos de los guerreros alienígenas, amplificados por las estructuras vivas de la ciudad, desorientaban a los drones y hacían que sus sistemas fallaran. Kim disparó cargas explosivas, destruyendo varios enemigos, pero sabía que esto era solo una distracción. Las naves Hayat aún no habían lanzado su ataque principal. Lyra se unió a los combates, usando su habilidad única para manipular las corrientes marinas. Con un movimiento elegante, creó un remolino que atrapó a un grupo de drones, aplastándolos contra las columnas de coral viviente. Sin embargo, cada segundo traía más enemigos. Erin, desde el centro del núcleo, lanzó un llamado a través del agua. Los nerídicos, todos los que quedaban en la ciudad, se reunieron alrededor de la estructura central, listos para iniciar el canto de guerra. Kim se quedó mirando, conmovido por la unión y el sacrificio que estaban a punto de hacer. Cuando el canto comenzó, el agua vibró. Era un sonido profundo, ancestral, cargado de emociones que Kim no podía entender del todo. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear al ritmo del canto, y el núcleo de energía respondió, girando más rápido y emitiendo pulsos de luz cegadores. Los Hayat, al darse cuenta del peligro, intensificaron su ataque. Sus naves principales dispararon rayos de energía que atravesaron las defensas externas de la ciudad, pero antes de que pudieran causar daño significativo, el núcleo emitió una onda expansiva que repelió los ataques. Era una carrera contra el tiempo. El canto debía alcanzar su clímax antes de que los Hayat pudieran reagruparse. Kim, mientras tanto, se enfrentaba a la nave insignia de los Hayat. Sabía que esta era la clave para detener la invasión. Si lograba destruirla, los drones y las naves menores quedarían inoperantes. Con los sistemas dañados de su submarino, improvisó un plan desesperado: sobrecargar su reactor y usarlo como una bomba improvisada. «No vine aquí para quedarme como un espectador», murmuró, mientras ajustaba los controles. Activó una transmisión hacia Lyra, que todavía luchaba en el campo de batalla, y le indicó que se alejara de la nave insignia. Lyra se detuvo, mirándolo fijamente, como si entendiera su intención. Entonces, en un acto inesperado, nadó hacia él y tocó el casco del submarino con su mano palmeada, emitiendo un suave canto que parecía ser una mezcla de gratitud y despedida. Kim, conmovido, respondió con un asentimiento firme. Mientras el canto de los nerídicos alcanzaba su punto culminante, el Abyssal Voyager se lanzó hacia la nave insignia de los Hayat. Los rayos de energía enemigos intentaron detenerlo, pero Lyra, nadando a una velocidad increíble, desvió los ataques con una serie de ondas sónicas que desestabilizaron los sistemas de la nave. En el momento exacto, Kim detonó el reactor de su submarino. La explosión fue tan poderosa que creó una onda expansiva que atravesó las aguas, destruyendo la nave insignia y todos los drones a su alrededor. La ciudad quedó protegida, y los Hayat, sin su nave principal, comenzaron a retirarse. El núcleo de Borax, ahora alimentado por el canto de guerra, emitió un último pulso de energía, creando un escudo planetario que bloquearía cualquier futuro ataque. Cuando Kim abrió los ojos, estaba en la ciudad de los nerídicos. Erin y los pocos sobrevivientes lo rodeaban, observándolo con una mezcla de respeto y tristeza. Lyra, agotada por el esfuerzo, yacía cerca del núcleo. Su bioluminiscencia era tenue, pero aún estaba viva. Kim se arrodilló junto a ella, agradeciéndole en voz baja. Sabía que sin su sacrificio y el de su pueblo, no habría habido esperanza para ellos. De regreso a la Odisseis hecho, Kim transmitió toda la información recopilada sobre los nerídicos y su tecnología. No solo había encontrado vida inteligente, sino que había luchado junto a ellos, forjado una conexión y aprendido que incluso en las profundidades más oscuras, la unión podía prevalecer.
Mientras observaba Nereida 7 desde la órbita, una luz azul emanaba del escudo planetario, protegiendo el mundo que los nerídicos llamaban hogar. King sabía que su viaje había cambiado todo, no solo para ellos, sino también para la humanidad. "E found an alien mermaid with mammalian traits, and a deeper for science." Pero lo que encontró fue algo mucho más profundo, un propósito compartido.